Vectores, propiedades fundamentales. Bueno, ¿qué es un vector? Acá dibujé en el plano un vector, ¿sí? Un vector es básicamente un segmento orientado. Los vectores en general los vamos a denotar con una letra y con una flechita arriba para ver qué es un vector, ¿sí? La flechita es para significar que es un vector. Entonces, por ejemplo, tenemos un vector U, un vector B, ¿ok? Y, a ver, ¿dónde aparecen los vectores? Bueno, el ejemplo más simple que hay es el de la fuerza. En la fuerza no solo es importante la magnitud sería los 20 kilos que uno ejerce, sino tiene una dirección y un sentido. La dirección está sobre una recta y el sentido puedo tener dos sentidos para un lado o para otro dentro de la recta. Importante matemáticamente es que un vector, nosotros vamos digamos, este vector B y este vector B no son distintos, sino que si yo puedo mover un vector en forma paralela y tiene la misma dirección y sentido, va a ser el mismo vector. O sea que estos dos vectores van a ser, desde el punto de vista matemático, lo mismo. Otra forma de escribir vectores es dar el punto final, perdón, el inicial y el final. Y entonces el vector B lo podría definir como AB, voy de A hacia B, con una flechita arriba. Un vector importante es el vector 0. Vector 0, acá lo 0 con la flechita. Y doy el punto, sería un puntito solo, el vector 0. Voy de C a C. Si voy de C a C es el puntito y es el vector 0. Bien, ¿qué se puede hacer con vectores? Bueno, una de las cosas que se puede hacer es sumar vectores. Suma de vectores. ¿Cómo se hace para sumar vectores? Si tengo un vector B, acá lo marqué en negro, ¿sí? Y un vector U, ¿sí? En rojo. Y como este vector es el mismo que este, lo trasladé en forma paralela, pongo en el final de B el principio de U, ¿sí? Y el vector suma, B más U, es el vector verde que está ahí, que es el principio de B y el final de U. Eso sería la suma de dos vectores. La otra cosa que se puede hacer es lo que se llama un producto de un vector por un escalar. Por ejemplo, puedo multiplicar el vector B por 2. Acá tengo 2B. ¿Quién es? Bueno, es el vector en la misma dirección y sentido que B, ¿sí? Pero de longitud 2. ¿Sí? La longitud de este vector es el doble de este. Si tengo un menos, por ejemplo, acá hay un ejemplo, menos 0,5 sería la mitad del B con una recta paralela, ¿no? Igual todo lo mismo, pero el menos indica que estoy en el sentido opuesto. Bien. Ahora, en la suma de vectores tiene ciertas propiedades. Acá hay 6 propiedades que enuncié. Digamos, las propiedades son las siguientes. La suma de vectores es conmutativa. Fíjense, si hago B más U, ¿sí? Es lo mismo que U más B. Acá lo que hice, lo que armé es, sobre la recta esta que está acá, la trasladé en forma paralela al final del U. Y lo mismo hice, esta recta la trasladé en forma paralela. Entonces, si uno las esquinas, la diagonal de este paralelogramo, ese sería el vector B más U, que es lo mismo que U más B. ¿Sí? O sea, me da lo mismo sumar de cualquier manera los vectores. La otra cosa importante es que la suma es asociativa. Acá tomo 3 vectores, siempre en colores estoy trabajando, ¿no? B más U más W, ¿sí? Entonces, primero hice B más U. Acá está en rojo, este que está acá, es B más U. Y U más W es este que describí ahí. Entonces, para ver que es asociativo, hago B más U. Fíjense, hago B más U, que es este. Y le sumo W, después le sumo W. Y el vector primero B más U y después más W es este. Y eso es lo mismo que hacer primero B, acá está B, a lo cual le sumo U más W. U más W. ¿Sí? Entonces, la demostración simplemente es gráfica. Y, por ejemplo, la siguiente propiedad es el neutro. El neutro es el 0, el vector 0. Bueno, es simple, al vector B le sumo un puntito, le pongo un puntito al final y sigue siendo el B.
b más 0 es 0 más b, porque ya era conmutativa y eso es b. Me falta la flechita ahí, ¿no? Y la otra cosa que se puede hacer es, bueno, si tengo el b, tengo el inverso, que es menos b, que es simplemente el vector opuesto, pero cuando voy del principio de esto al final de esto es simplemente un punto, así que b más menos b es el vector 0. Otra propiedad importante es que, por ejemplo, si yo hago b más u, ¿sí? B más u es este, es un vector w, y supónganse que tengo ese dibujo y voy a la fotocopiadora y lo amplifico por 2. Entonces acá está amplificado por 2, el mismo dibujo, y lo que tengo acá es 2b, y acá tengo es 2u, y acá tengo es 2w. Pero 2w, w es b más u, y esto es, por definición, lo que está acá es 2b más 2u. Así que lo que uno prueba en este ejemplo, simplemente con un 2, es que el 2 distribuye. Lo mismo pasa con cualquier k, número k escalar. K más b más u es k por b más k por u. Y la otra distributividad es, primero sumo k más k' y después lo multiplico por b. Eso es lo mismo que kb más k'b. Bien. Ok, pasemos ahora a descomposición de un vector en dos direcciones. Bien, el problema es el siguiente. Supongamos que tienen un vector b y yo les doy dos rectas que no son paralelas. Las rectas L1 y L2. Esas suponemos que no son paralelas. Entonces dibujé L1 y L2. ¿Okay? El problema es el siguiente. Yo quiero encontrar dos vectores, uno que viva dentro de L1 y otro que viva dentro de L2, de modo que la suma me dé el vector este. Digamos, B es el dato. El vector B es el dato. Y la forma de hacerlo es la siguiente. Bueno, primero tomo el vector B y traslado el punto inicial acá, al cruce de las rectas. Y después trazo dos paralelas, una es esta y otra es esta, que toquen el punto final del B. Bueno, si yo armo el vector este, el W, que lo armo desde el punto inicial este hasta aquí, y el U es este que está acá, bueno, esa suma, fíjense que estos dos sumados, si hago U más W, este es lo mismo, W, me da el B. Entonces B es U más W. Así que siempre se puede descomponer un vector en dos direcciones y esa es la forma. ¿Sí? Eso se puede hacer lo mismo en tres dimensiones. Simplemente acá lo he dicho en dos dimensiones porque es más simple. La cuestión sería que yo tendría que tener tres rectas en el espacio, ¿sí? De modo que 2 a 2 ninguna de las rectas sean paralelas. ¿Okay? Bien, ok, ahora pasamos al siguiente. Otra vez en el plano, lo que voy a decir lo repito otra vez, pero lo estoy haciendo en el plano, pero se puede hacer en el espacio, es exactamente igual. La longitud o la norma de un vector. Si yo tengo un vector, la longitud o norma del vector a veces se escribe con dos barritas b, o igual con, perdón, un par de barritas o con doble barrita. ¿Sí? Yo voy a usar la doble barrita. Y esto es lo que indica es la longitud del vector. Una de las propiedades importantes es que si yo hago k, un escalar por un vector y le calculo la longitud, eso es el valor absoluto de k por la longitud de b. ¿Sí? Eso ahora lo vamos a ver, pero esa es una propiedad. Hay dos vectores importantes en el plano, ¿sí? Los vectores son I y J, son los vectores unitarios. Si era unitario significa que tienen longitud 1. Acá los dibujé. El vector unitario I es el que va en la dirección de las X positivas, ¿sí? Y el J es el que va en la dirección de la recta Y, de la coordenada Y.
Bien, entonces, ¿por qué traigo a colación los vectores I y J? Porque siempre, usando la idea anterior, que un vector se puede descomponer en dos direcciones, voy a tomar un vector B cualquiera del plano, ¿sí? Y resulta que si aplico el procedimiento anterior lo quiero descomponer en las direcciones del vector I y en las direcciones del vector J, o sea, en la dirección de los ejes. Y la forma de hacerlo, fíjense, es simplemente trazo una recta paralela al eje Y, trazo una recta paralela al eje X, y entonces el B es el U más el W. ¿Sí? El B es el U más W, siempre con los colores. Ahora lo interesante es que, por ejemplo, si esto tiene longitud A, el U simplemente es I por A, ¿sí? Porque el I tiene longitud 1. Entonces, para hacer que esto tenga longitud A, esto tiene que ser I por A. Y lo mismo el W, si esta longitud es B, esto tiene que ser J por B, porque el J tiene longitud 1. Por ejemplo, acá hice un ejemplo, el menos 2I más J. Tengo menos 2 en I más un J, ese es el vector B. Una cosa importante, hay otras notaciones que son exactamente similares, que es A, B, así entre paréntesis, en vez de IA más JB. Este es exactamente lo mismo. Notarlo así o así es exactamente lo mismo. Y A y B, estos A y B, se llaman las componentes del vector B, en este caso en el plano. Entonces, lo importante es que cuando uno tiene la suma de vectores, voy a llamar un vector B cualquiera, por ejemplo, este que tengo acá es AI más BJ, como antes, y supongamos que tengo otro, WCI más DJ. La suma, fíjense, W más B más W es sumo, AI más BJ, CI más DJ, pero ahora uso la propiedad distributiva, al revés, ¿no? Y junto la A y C con el I y el B y D con el J. I y J, recuerden, son vectores y A y B son números. Entonces, lo importante es que cuando yo escribo los vectores en esta notación, en componentes I y J, la suma de vectores es la suma componente a componente. Fíjense, la componente en I se suma, A más C, y la componente J se suma, B más D. Y lo mismo con el producto. Si hago K por B, B es AI más BJ, y ahora uso otra vez la propiedad distributiva. Puedo hacer K por AI, K por BJ. Entonces, cuando uno multiplica un vector por K, las componentes se multiplican por ese K. Entonces, esa es una forma fácil de trabajar con vectores. Acá hice una suma como ejemplo, ¿sí? Si tengo el vector I más 2J, acá tengo el I más 2J. Fíjense, tiene componente 2 en J y 1 en I, y acá tienen 3 en I y 1 en J, ¿sí? Están coloreados con colores. La suma es 4I, acá 1, 2, 3, 4, más 3J, 1, 2, 3. El vector final, que es el negro, es 4I más 3J. Ok, una cuestión importante es, miro otra vez acá este triangulito, que es el vector era el IA más JB. Quiero saber la norma, la longitud, ¿sí? Bueno, fíjense, hice acá, lo hice acá igual, el triangulito ese. Este triangulito tiene este ángulo, es recto, 90 grados, y tiene un lado igual a A y un lado igual a B. Así que la hipotenusa, por Pitágoras, la hipotenusa es la longitud de B, o sea, es la norma de B, es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? O sea que cuando yo lo tengo escrito en componentes, la norma es esta cuenta. Bueno, y esta propiedad se puede demostrar fácil, porque si hago K por B, es simplemente, fíjense que K por B es K por A, K por B, K por A, K por B al cuadrado. Estoy usando esto que recién hice. Lo elevo al cuadrado, saco el factor común K cuadrado y distribuyo la raíz en las dos. Acá. Y cuando pongo la raíz de esto es la norma de B. Así que esto es la norma de B. Y esto es el valor absoluto de K. Así que esta propiedad estaría probada.